Muy buenos amigos, estamos de camino a Changsha, capital de la provincia de Hunan, para ir a la boda de una amiga. Sí, Hunan es una provincia vecina, aunque tenemos unas 5 horas de camino conduciendo desde el pueblo de Lele hasta Changsha. No sé si vamos a tener mucho tiempo para ver la ciudad, porque Lele este domingo tiene que hacerse una ecografía en su pueblo, pero esta visita es bastante significativa para nosotros porque cabe la posibilidad de que nos mudemos a esta ciudad. A mí me han ofrecido un trabajo en una universidad de allí, aunque todavía no está del todo seguro. Vamos a ver si esta noche al llegar podemos grabar algo interesante en una calle famosa por sus puestos de comida, pero en cualquier caso no nos vamos a perder la boda, nos vais a ver ahí comiendo a gusto y espero que os lo paséis también como nosotros. Nosotros hemos estado unas cuantas veces de visita en esta provincia. Tiene un parque muy famoso que es el que inspiró los paisajes extraterrestres de la película Avatar. También es bastante conocida por su gastronomía, que a nosotros dos nos encanta, aunque es bastante picante. Y en China todos la asocian con Mao porque era originario de aquí. Y cuando lo oímos en grabaciones de la época se le nota mucho por su forma de hablar, porque él no hablaba mandarín estándar. Bueno, pues ya está bajando la luz. No sé si habrá mucho ambiente nocturno en la ciudad porque hoy es jueves, pero es posible que algo de movimiento sí haya porque además esta provincia no se ha visto demasiado afectada por el coronavirus. De hecho, por lo que nos han dicho, va a haber casi 400 personas en la boda. A esta amiga que se nos casa yo también la conozco desde hace muchos años, nos hace mucha ilusión participar. De hecho, ella también vino a nuestra boda, aunque Lele no tenía muy claro si ir o no porque todavía le tiene bastante miedo al virus, ¿verdad? Sí. Pero en realidad ellos son los que deberían tener miedo de nosotros, que venimos de la provincia más afectada. Vale, ya estamos en el centro y menos mal que no iba a haber gente. Esto es peor que los Sanfermines. Vaya ambientazo que hay y no todo el mundo va con mascarilla, ¿eh? Ya sabéis que nosotros somos unos zampones y aunque ya habíamos cenado en la carretera de camino aquí, hemos pedido un poco de tocino a la barbacoa, que estaba muy rico, y unas ostras para mí de las que me gustan. Pero a Lele eso no le ha parecido suficiente y se ha comprado este pedazo de pozal de fruta, que yo creo que hay 1 kilo dentro, por lo menos. Y no creo que se le acabe, pero bueno, ya sabéis, los antojos hay que entenderlos. Hoy estamos usando otra lente y por eso no se ve tanto a nuestro alrededor, pero así también os podemos ofrecer imágenes nocturnas de más calidad. Aquí parece que no han pasado por la epidemia, de verdad. Ya sé que a veces en España y en otros países hispanohablantes la gente se machaca a sí misma mucho con que no respetan las normas y demás, pero aquí mucha gente tampoco está usando mascarillas. Por ejemplo ese no estaba usando mascarilla. Acaba de pasar un tío haciendo un directo con el móvil. Monta más bulla todavía que nosotros este hombre. Fijaos, otros que están haciendo un directo en plena calle. Ya os dijimos que es algo bastante habitual en China. Sobre todo para los jóvenes. Y una vez más me han liado para participar. Ven aquí, saluda. Y yo me dejo, amigos. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que ver cómo impone la policía en China, con ese coche que parece de Lego. Y los agentes donde estaban, ni idea. Se habrán ido a comer algo también. Puede ser.
Ya es casi la 1 de la mañana y hemos venido al hotel que nos ha pagado mi amiga. En China es bastante normal hacer esto para los invitados que vienen de lejos como nosotros. Pero nosotros también les vamos a dar algo de dinero como manda la costumbre. Ellos ya nos lo dieron cuando vinieron a nuestra boda, de hecho vinieron los dos, novia y novio, y lo normal es reciprocar en la medida de lo posible o con una cantidad un poco más alta si se puede. Por ejemplo, si ellos nos dieron unos 800 yuanes, que serán alrededor de 100 euros, nosotros les daremos 1000. Y así todos contentos, pero bueno, si a alguien le va mal económicamente y no puede, pues también se entiende, esto es como en todas partes. Pues nada, nos vamos a ir a dormir, que hoy ha sido un día bastante duro y mañana seguramente lo será todavía más. Venga, que ya hemos molestado bastante a los demás invitados. Buenas noches. Ya es viernes, día de la boda. ¿Te acuerdas, Lele, qué nervios cuando nos tocó a nosotros? Sí. Ayer no pudimos apreciar bien el hotel porque ya era muy tarde cuando llegamos, pero está situado en el mismo centro educativo en el que trabaja el novio, o sea, para ellos es todo muy cómodo. El edificio por fuera no parece gran cosa, pero por dentro está muy bien, la verdad. Y nada, ya está llegando un montón de gente, la novia y el novio están recibiendo a los invitados, nos hemos sacado una foto con ellos, como es costumbre, muy poquita gente lleva mascarilla y también hemos dejado nuestro regalito en forma de dinero, que se suele hacer así directamente o en un sobre rojo. Y ya veis que vamos vestidos muy informal, pero esto es habitual en las bodas chinas. Los que tienen que ir de traje, guapos, son los novios, los demás da un poco igual. Pero aparte también en otros ámbitos suele ser así, ¿eh? En China llevar traje es algo bastante excepcional. Por cierto, está cayendo una lluvia tremenda, el tiempo sigue muy revuelto estos días y yo en un momento que he salido a dejar unas cosas en el coche me he empapado, tengo toda la espalda calada de agua. Pero no pasa nada, enseguida empezamos con la ceremonia, me pondré a grabar un poco y luego llega la comida y a mí se me olvida todo. Ya está. Venga, ya está. A ver. Bueno, ya veis que la ceremonia tiene muchos elementos occidentales y no es solo cosa de esta boda, ¿eh? También se celebran bodas tradicionales en este país, pero son mucho más complejas y yo creo que a mucha gente le da pereza. Si queréis saber más detalles, al final de este vídeo os dejaremos el vídeo de nuestra boda, que quizás no fue tan espectacular como esta, lo siento Lele, pero nos lo pasamos muy bien. Esta vez también ha habido actuaciones por parte de los invitados, algunas de ellas me han sorprendido, yo nunca había visto bailar, por ejemplo, pero bueno, esto he estado a punto de no grabarlo porque yo para entonces ya estaba totalmente concentrado en el menú. Como es costumbre, nos han puesto un montón de comida, todo estaba riquísimo. Había de todo para elegir, pero a mí lo que más me ha gustado ha sido la pierna de cerdo. Y como a Lele se le nota cada vez más la tripa de embarazada, yo también estoy dejando que me crezca, estoy haciendo ese sacrificio como gesto solidario hacia ella, para que no se sienta tan mal. De todos modos, ya veis que aquí ya no queda nadie y solo ha pasado 1 hora desde que comenzó la ceremonia. Y yo creo que esto también es bastante habitual hoy en día. En el pasado las bodas se alargaban durante mucho tiempo, incluso días, pero hoy en día la gente no tiene tiempo, entonces vienen, ven la ceremonia, comen, brindan y se van. Bueno, en algunas bodas también los novios, junto con sus familiares y amigos más cercanos, pueden irse a un karaoke o de bares. Nosotros lo hicimos, pero también entendemos que mucha gente acaba muy cansada y además en estos momentos con el virus quizás no es la mejor idea. Nosotros hemos hablado un poco con nuestra amiga, estaba muy nerviosa, también está embarazada como Sí. Lele. De hecho Lele solo le saca 1 mes de ventaja, así que nuestros hijos serán de la 5ª. Y aquí no es nada raro que te digan cosas como a ver si vosotros tenéis una niña y nosotros un niño para que de mayores se casen. Además, como nuestro bebé va a tener una mezcla de rasgos que gusta bastante por aquí, ya tiene unos cuantos pretendientes incluso antes de nacer.
Comparando con lo habitual en España, la verdad es que aquí a veces te puedes quedar un poco con ganas de más fiesta, sobre todo si te has emocionado con la bebida. Pero para nosotros, que ya no somos unos veinteañeros, tampoco está mal. Porque si no, a veces te dejas llevar, te acabas liando y luego hay que hacer todo el camino de vuelta de resaca. Sí. Nosotros antes de volver a China en 2016 fuimos a una boda de un amigo mío de toda la vida y Lele se lo pasó en grande, ¿verdad que sí? Me encantó. A mí me parece que las bodas en España son mucho más divertidas. Por la tarde mucha gente sale a bailar, está muy bien. ¿Cómo bailo yo, Lele? Bueno, de todos modos, si queréis hacer juerga en China, hay un montón de oportunidades más allá de las bodas, que no son el momento más adecuado para ello. Hoy nos han dicho que en la calle que visitamos ayer, que había un montón de bares y unas cuantas discotecas, a veces suele haber tanta gente que los teléfonos se quedan sin señal. Hoy está lloviendo bastante, así que no vamos a ir a la ciudad. Otro día os la enseñaremos con más detenimiento y tendremos que volver pronto ya para el pueblo de Lele. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!